Yo no vengo aquí como un rufián de esquina a demostrar que soy el que manda en el barrio. Yo no vengo aquí con resentimientos ni con odios. No me lea eso, no me diga, yo poco leo eso porque me irrita. Poco leo eso que me irrita. Dígale que entonces, ¿qué hacía él como ministro? Necesitamos un gobierno más efectivo y menos vanidoso. Aquí algunos de los críticos del gobierno dicen, es que allá está haciendo el presidente política porque está entregando casas. Al que no quiere caldo, se le dan 2 tazas. Hora 20, presidente Santos es un canalla y redomado mentiroso. Lo que ustedes acaban de ver es parte de esa pelea política entre 2 líderes del país, nada menos que el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Una situación que ha llegado al extremo de lo que cada uno de los bandos o partidarios llaman que hay bullying o matoneo político. Hasta ahora somos conscientes del matoneo escolar y del acoso laboral, se han tomado algunas medidas y hay conciencia en la sociedad sobre estas materias, pero poco de este tipo de agresiones o persecuciones en el mundo político, periodístico y cibernético, algo de lo que muy pocos hablan y mucho menos denuncian o señalan. Hay mucho miedo a la respuesta de enfrentarse a los medios, el tema de las redes es complicadísimo porque se presenta en muchos casos solidaridad de cuerpo, miedo a la gavilla que se forma, que se crea. Esto es nuestro tema de hoy, el matoneo político, lo que llamaba Gustavo Vasco el sicariato político, el sicariato moral. Y para iniciar la discusión hemos querido definir las características de bullying que estamos viendo en las agresiones políticas. El hostigamiento, definir el hostigamiento es como una agresión, es agredir a alguien leve o hipócritamente, humillar pero con insistencia para hacerle la vida difícil a alguien o para volver a alguna persona sujeto de burlas, hacerle la vida imposible, difícil. Y lo otro es la insidia, que son palabras o acciones que envuelven mala intención. Para hablar sobre este tema tan espinoso, donde hay tanto miedo, pero que es tan importante, hemos invitado a Juan Carlos Vélez Uribe, senador de la República, hombre muy cercano al expresidente Uribe y quien seguramente hará parte de la nueva lista al Congreso que está armando el expresidente Uribe. Hemos invitado también a Salud Hernández Mora, reconocida periodista española, residenciada hace muchos años en Colombia, muy colombiana y muy española, es que tenemos tantas cosas en común. Mujer crítica de los procesos políticos y con posiciones claras y es muy frentera. Mario Morales, profesor, asistente del Departamento de Comunicación de la Universidad Javeriana, escritor, analista e investigador sobre medios de comunicación. Y Holman Morris, periodista, gerente de Canal Capital, que en cierta forma es el canal oficial de la Alcaldía de Bogotá y una persona que se considera, muchas veces lo ha dicho, víctima de bullying o del matoneo político. Pues los saludo a todos, les agradezco que estén escuchándonos y viéndonos hoy. Y yo arranco por pensar que, por ejemplo, el Procurador General de la República, que algunos tienen diferencias con él y que me parece perfectamente lícito discutir y oponerse y criticarlo, pero por ejemplo el tema del catolicismo, que es parte de la religión, del fuero interno, yo creo que ha sido víctima de un matoneo, de un bullying, porque tiene el valor de expresar sus creencias y sus convicciones. También creo que Vivian Morales de alguna manera ha sido víctima del bullying y muchas otras personas. A ver, empecemos. ¿Quién quiere? Pues mira, lo que hablas del procurador. A mí me parecería lógico que le criticaran, pues porque es politiquero, porque se ha hecho reelegir con los votos de los congresistas y los congresistas como están en sus manos porque los puede apretar, en fin, tú puedes criticar eso, pero aquí la crítica se ha centrado en que si es un fanático de la religión. Ahora, eso sí, el presidente de la Corte Suprema dice todo lo contrario y sí sus sentencias son porque él piensa de la manera contraria, eso es perfectamente legítimo. Eso sí es divino y espectacular. Entonces yo lo que no he entendido es cómo una serie de periodistas, eso sí es gavilla, una gavilla contra el procurador solo porque es un hombre pues muy religioso, lo que sea, y no influye en sus sentencias en los temas religiosos. Eso es un bullying absoluto. Sería absurdo. Pero es que hay una diferencia. Los otros inciden. Los otros inciden sentencias, porque aquí la gente no lee sentencias de la Corte Suprema en temas, por ejemplo, de aborto, sí inciden. Ah, pero eso es legal porque como es políticamente correcto y porque como la gavilla le parece perfecto, entonces sí. Pero cuando a la gavilla no le parece perfecto una cosa, dele leña
Cuando te digo, hay que darle leña, pero por otras cosas, no por eso. ¿Y tú haces matoneo de pronto con ese presidente de la Corte o no? Yo con los presidentes de la Corte les matoneo totalmente porque son para mí unos zampones con perdón. Uy, no, esto sí se puso muy complicado. Porque con alguna ese rara... calificativo. no, es que lo digo tranquilamente. Lo digo tranquilamente, es que mientras las altas cortes no se limpien, aquí no hay nada que hacer. Y no tienen ninguna voluntad, ningún interés en limpiarse. Pero Ampones es delincuente. Sí, Ampones es mucho. De pronto creo que se te algunos fue la lo mano. son, no todos. A ver, ¿alguno quiere opinar sobre el tema? Bueno, hay tres temas sensibles en la sociedad, que son los temas políticos, las tendencias religiosas y las tendencias sexuales. Y son esos tres temas los que hacen posible, a veces, infortunadamente, el debate público que se ha empobrecido por este matoneo. Y los defectos físicos, los defectos intelectuales, las equivocaciones que también pueden ser parte del problema, ¿no? Por supuesto, las redes sociales han hecho posibles muchas cosas. Por ejemplo, que la ciudadanía intervenga en los asuntos públicos, pero también en los asuntos privados. Que no lo está haciendo de la mejor manera, no lo está haciendo de la mejor manera, entre otras cosas porque todos los días se levanta para mirar a quién tiene que apedrear, a quién tiene que trolear, a quién tiene que criticar, a quién tiene que matonear. Buena parte de la culpa tiene que ver con el pasado. Nunca tuvieron voz, nunca tuvieron la posibilidad de levantar la mano y no saben cómo hacerlo. Pero hoy por hoy, estas figuras públicas, estas figuras piloto en el debate, contribuyen con su lenguaje, con sus señalamientos y con sus formas de proceder a que esas audiencias hagan matoneo. Y el anonimato que se presta mucho en las redes también para crear unas situaciones de injusticia muy profundas. ¿Es distinto lo de las redes que lo de los medios de comunicación? Y se está pareciendo, era distinto pero se está pareciendo. En una noticia o en una columna de opinión es fácil conseguir comentarios, es levantar la voz contra Uribe o levantar la voz contra Santos, es una fórmula mágica y se tienen 500 comentarios. Ayer en la noticia sobre Uribe y sobre el coronel Santoyo y demás, los comentarios llegan a 1000, a 1200, profesor, pero le en hago medio de una la pregunta. agresión. Lo de Uribe y Santos no es una pelea entre iguales, porque es que el matoneo y el bullying es como el abuso de las posiciones de poder frente a una persona que tiene dificultad para defenderse, pero que haya oposición y que entre dos grandes, como dije yo en alguna oportunidad, lo único que pierde es el suelo cuando pelean dos elefantes. Pero ¿tú te has sentido víctima de bullying y matoneo, me he dado cuenta? Es decir, retomando un poco lo que dice Mario y la introducción que tú haces, Noemí, es decir, yo creo que el matoneo parte de una persona o de un grupo que ejerce poder e irradia ese matoneo de una forma muy rápida y eficaz hacia una persona o hacia un grupo de personas. Y te contesto la pregunta, no es que me haya sentido víctima, Noemí, yo creo que, y no tengo pena en decirlo, como algunos se avergüenzan de reconocer que son víctimas, sí, nosotros, mi familia, mi hermano y un grupo periodístico fue víctima de matoneo ejercido desde lo más alto del poder presidencial en la administración pasada en cabeza del expresidente Álvaro Uribe. Y yo recuerdo y creo que esto... ¿Cómo fue? ¿Cómo se hizo ese bullying? Es decir, yo retomo en esto lo que dijo Catalina Botero, relatora especial de la libertad de expresión de la OEA, en una sesión muy interesante en Washington que tiene que ver con libertad de expresión. Le decía al gobierno nacional, señores del gobierno nacional, ¿ustedes creen que cuando el presidente de la República señala a alguien de aliado del terrorismo, eso no tiene implicaciones sobre su vida, sobre su familia, sobre su profesión? Obvio y claramente que las tiene, y en este país sabemos qué consecuencias tiene eso. A partir de esa declaración de febrero del año 2009, pues hubo una serie de matoneo, quisieron abrirnos procesos de investigación, nos bloquearon las cuentas bancarias de nuestro programa periodístico, uno salía a la calle inmediatamente, mejor dicho, nadie se quería tomar la foto al lado de uno. Claro, uno ha sido señalado desde el poder, con todo el coro de los medios de comunicación. ¿Cómo conseguiste llegar a la dirección del canal a pesar de todas esas circunstancias? Es decir, ¿cómo se logra superarlo cuando uno se siente víctima? Me das pie para una respuesta que es la siguiente. Yo salgo, producto de ese matoneo, yo salgo del país, yo obtengo una beca en Harvard, la beca Nima para periodistas, la misma que obtuvo hace unos años presidente Juan Manuel Santos. A raíz de ese matoneo se había generado una situación insostenible, sobre todo en el seno de la casa. A quien más afecta el matoneo cuando uno tiene familia es a los hijos.
la única forma de regresar al país era con un cargo donde yo tuviera, digamos, el respaldo de una administración, en este caso... Poder, donde se tuviera... Pues, yo le pregunto al senador dos cosas. Yo quisiera hacer un comentario sobre ese tema. Sí, pero dos cosas. Antes del programa, usted me decía que había matoneo y bullying contra el presidente Uribe, y quiero que de todas maneras se refiera a eso, pero también le pregunto si desde el poder puede ocurrir lo que está señalando el periodista Por Jorge. eso, es que aquí en el país ha venido haciendo carrera que las únicas víctimas del matoneo han sido los contrarios o los contradictores al presidente Uribe. Nosotros que defendemos al presidente Uribe también somos víctimas del matoneo. Por ejemplo, yo soy objetivo militar de las FARC. Por ejemplo, yo tengo que andar escoltado. La finca de mis suegros, yo tengo que dormir con 3 policías porque ya las FARC estuvo allá. Yo permanentemente recibo agresiones a través de las redes sociales impresionantes. Hay medios de comunicación y periodistas que me atacan igualmente por ser defensor del presidente Uribe. Entonces aquí, sí, claro, es que entonces aquí los únicos que han sufrido el matoneo no han sido los contradictores del presidente Uribe. Nosotros desde la otra esquina, y más aún, cuando a nosotros el presidente Santos nos califica como miembros de la extrema derecha, nos pone una lápida. Es que nos lo dijo, que quienes defendemos al presidente Uribe y los sectores, entre comillas, progresistas, nos denominan a nosotros representantes de la extrema derecha. Cuando a mí me califican de eso, entonces me ponen una lápida. En este país es ponerme objetivo militar del ELN y las FARC. Que usted acepta que a ver, cuando profesor, un presidente señala a alguien de terrorista, ponerle una lápida. Pero eso es Estamos de acuerdo con eso, doctor poder Vélez. se utiliza para amedrentar, para arrinconar de punta y punta. Lo grave de todo este asunto es que son, digamos, las dos principales personalidades políticas que ha habido en los últimos 12, 15 años, quienes se encargan de azuzar a las audiencias, de perder dignidad, de ponerse en el asfalto, en la calle, para utilizar términos de calle y agredirse mutuamente, mostrándose como un ejemplo. Ellos no... Digamos, entre toda la ciudadanía, ellos son los que menos tienen derecho a utilizar ese tipo de términos para tratarse mutuamente o para tratar a los seguidores de uno y de otro, y convertir la red social en una plaza de mercado, con el perdón de las plazas de pero yo mercado. hago una pregunta. Los súcubos, los subalternos, los áulicos, los lambones, como querramos decirlo, utilizan esa relación, esas diferencias que son normales en política, y para acercarse más a sus jefes, bien sean periodistas, bien sean políticos, hacen matoneo mucho más fuerte que los mismos líderes, pues, de políticos o periodistas. Ejercen, se va creando como un ambiente, una solidaridad grave y preocupante. Hay unos que son convencidos, que son partidarios, que son seguidores, pero hay otros que son pagos también, ¿verdad? Que son prepagos en la red, que se utilizan y les pagan dinero para que participen en los foros, azuzando, criticando, humillando. Salud esta que se habla y a ver... No, es que como aquí cada uno dice cuál es su problema, yo te digo una cosa, aquí estamos... No, te quiero decir, vale, perfecto. No, pero es muy importante tener el valor de decirlo. Que no te digo que no, que, Jorge, me haces bien. Lo que te quiero decir es que aquí la Corte Suprema, por eso les doy duro, y les doy duro desde el año 2005, no es que sea de ayer, desde el 2005, cuando hablan de matoneo. ¿Qué ha hecho? Como yo les destapaba, yo no es que dijera, yo les he destapado escándalos todo el tiempo, escándalos, de corrupción de ellos. Entonces, ¿qué han hecho? Entonces yo soy paramilitar, entonces yo soy de la trama del DAS. A mí me dijo un día, bueno, como esto del ya no es del bullying, sino del señor ese alemán, del Alzheimer, pero yo era de las que estaba chuzada por el DAS. Bueno, pues ahora resulta que yo soy de la trama del DAS. Entonces a mí me han querido meter la Corte Suprema. Tengo hasta demandas del presidente de la Corte Suprema, cuando era presidente de la Corte Suprema, para ver si me callo. Y no solamente no me callo, sino que le doy más duro, como hace Holman, que les da más duro todavía. ¿Ustedes quieren Es que saber? las reacciones... No es que les den más duro, es que se creen que me van a callar por demandas. No, entonces, el bullying existe a todos los niveles. ¿Por qué te hacen eso? Porque se creen que uno se va a amedrentar y entonces se va a callar y no les va a tocar. Entonces, la Corte Suprema lo ejerce de una manera como lo ejerce con ellos. Porque, cuidado, un senador se vaya a ir contra un magistrado. Cuidado, ustedes no vayan a elegir al procurador porque, les casca. Vamos a hacer una pausa que me están... No se pueden perder las perspectivas tampoco. Vamos a hacer una pausa y seguimos en pocos minutos. No se pierda perspectiva, no. Bueno, tú tenías algo para decir. Sí, Noemí, es que no podemos perder las perspectivas, doctor Vélez. Es claro, de la ilegalidad podemos esperar todo.
que violen la ley, que secuestren, que matoneen, pero lo que no podemos esperar es que la legalidad aplique las mismas fórmulas que aplica la ilegalidad. Usted está poniendo en el mismo nivel, y perdóneme, doctor Vélez, lo que hace la guerrilla con usted, que es reprochable, las amenazas, el matoneo que usted nos ha descrito en este momento, pero usted no puede poner la dignidad presidencial al mismo nivel. Es decir, que un presidente se baje a señalar... Él no dice eso, lo que dice es que como le señalan de extremista... Pero venga, dos cosas. No, yo dije dice que el eso. presidente nos calificó a nosotros como extrema derecha. Sí, Y no, están las a ver, yo lo que declaraciones. Totalmente reprochable. Eso es Pero igual. yo lo que creo Ahora, es que las consecuencias de unas afirmaciones trae que las gavillas que se tienen pues entren hasta los ilegales a ser parte pues de ese coro peligrosísimo del Ah, matoneo. no, pero es que hay una cosa, tú a la izquierda le señalas, ay, me está poniendo en la lápida, pero a ti te señalan de para acá, ah, no, y eso es legítimo, ¿entiendes? Entonces, perdona, Bien, Holman, te pone una perdona, aquí, y los colegas son peores, También porque los eso, colegas... eso se ha rechazado, ¿Pero Salud. rechazar cuándo? Se ¿Cuándo? ha A ver, rechazado, cuéntame, las explícamelo. organizaciones de prensa han rechazado cuando a ti te han señalado, cuando cualquiera de No, nosotros no, nos han no lo señalado. conozco. No lo Pero conozco, lo que yo primero. quiero señalar, Noemí, y poner sobre la mesa para seguir adelantando en este debate, ¿qué pasa cuando tú colocas todo una policía secreta, un organismo de seguridad del Estado al servicio del matoneo, funcionando, pensando todo el tiempo en generar estrategias de matoneo? Eso fue lo que hizo el DAS. No, eso es intolerable. Eso fue lo yo que les hizo. digo, Y la perdón, repercusión perdón, que yo es que mantiene. Pero venga, yo pregunto, en este momento eso ya se terminó. Porque yo supe que algunos periodistas de La Luciérnaga, creo, recientemente también los estaban chuzando. Y si uno pregunta en el medio, para todo el mundo está chuzado. O sea, eso no se ha acabado. Eso, ¿cómo así, doctor Vélez? No, pero eso es se mantiene. intolerable. Eso es lo intolerable. está diciendo La una Luciérnaga, cosa- sí, la Luciérnaga No, pero es que la lo Luciérnaga lo denunció. denunció. No, en unos casos, pero está diciendo el no, doctor es que- Vélez que sí, Es se que sigue es la manteniendo. sensación general. Y yo, A yo ver, no me atrevería profesor, a decir que que chuzan eso- hace perdóneme muchos años, un hace minuto. muchos años. El matoneo escolar está tomando medidas y viendo cómo defendemos a esos pobres muchachos, porque es que se crean unas reacciones terribles. Lo mismo lo del acoso laboral. En este tema es muy complicado porque la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de informar, pues dificulta mucho la situación. Yo estuve conversando con más o menos 20 personas que decían, no, esto es peor si uno menciona porque se le viene la gavilla, que son todos muy amigos, y me va peor todavía de lo que me ha ido. La Constitución defiende el buen nombre, defiende el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo hacer para equilibrar? ¿Cómo se defiende una víctima de bullying y de matoneo? Con este miedo que hay de enfrentarse a las redes y a los medios de comunicación, porque es mucho el miedo que hay. Profesor, usted que es experto, ¿qué nos diría? El Estado es el responsable. Ya en varios países el Estado ha comenzado a intervenir y a sancionar, por lo menos a investigar estas conductas punibles. Ya hemos mencionado, aquí en Colombia ya pasó las aseveraciones que hizo una actriz contra otra y que la pusieron en la picota, y en el escándalo hubo demanda y finalmente ganó porque prima el derecho al buen nombre. En la medida en que los ciudadanos, los periodistas y los políticos sepamos que prima el buen nombre, que las libertades democráticas también están consagradas en la red y que ahí también hay derechos y que tenemos que aplicarlos y que la ley aplica por igual para uno y para otros, creo que contribuiremos a disminuirlo. Pero es que el acceso a la justicia es costoso, difícil, inoperante. Pero es ahí muy donde complicado. uno critica Y a en los la líderes de opinión, y es donde uno dice, donde más se afinca este proceso de bullying. No hay derecho a que eso pase entre los líderes de opinión. Si eso pasara solo entre las masas, uno entiende por los problemas de educación, acceso y demás. Pero que sean las personalidades políticas las que lideren esto es lo que no tiene razón de ser, porque lo legitima. Porque el ciudadano a pie dice, si lo hace el presidente de la República, si lo hace un expresidente de la República, ¿por qué no lo puedo hacer yo si tengo el mismo acceso y la misma libertad? ¿Ustedes han discutido en el Congreso esta situación? Pues es que el acoso hoy en día viene de diferentes frentes. Obviamente el gobierno puede generar acoso, claro que puede generar acoso. El acoso de la rama judicial, que es evidente, el acoso de los medios de comunicación. Entonces, y ahora aparecen las redes. Por ejemplo, a mí les cuento, a mí estos días me destruyeron la página web, me la tumbaron toda. Y fuera de eso me hackearon la biografía mía en Wikipedia. Lo que escribieron ahí, Dios mío. Afortunadamente, tal vez fue Carlos Medellín, que estaba de candidato a la Corte Constitucional, me llamó, mire lo que pasó. Él fue el que se dio cuenta. Entonces, el acoso ya es de diferentes ámbitos. Y yo creo que hay que empezar a mirar con más detenimiento el acoso de las redes sociales, a través de las redes sociales, porque
porque pues, Con yo el les muestro, anonimato se puede decir si quiere yo les cualquier muestro el cosa con Twitter, total seguramente el impunidad. tuyo, el de varios nosotros, no es sino ver lo que nos están escribiendo Sí, pero Mario permanentemente. tiene razón en que si tú tienes un presidente que llama rufián de esquina y el otro le contesta canalla, porque es que ya, es decir, a mí me parece muy bien que discutan. Yo no he entendido eso porque un expresidente, si quiere, puede ejercer la oposición, aunque haya sido el otro subido sobre sus votos. Es decir, puede hacer lo que quiera. Pero, hombre, yo pienso que un jefe de Estado tiene que guardar unos mínimos, unos mínimos. Hombre, si tú llamas rufián de esquina, el otro contesta canalla, es que canalla es una brutalidad. Es decir, yo creo que tú puedes, justo, subir la temperatura, tú puedes estar absolutamente y radicalmente opuestos. Pueden detestarse, pero, hombre, son jefes de Estado. Holman, ¿tú qué propones para este problema? A propósito de la pregunta de qué hacer, yo lo he dicho en diferentes escenarios, Noemí, lo he dicho en escenarios internacionales, se planteó en el seno de la OEA, en la Comisión Interamericana, cuando aquí, desde la majestad presidencial, se ofendió, se estigmatizó, se señaló, y eso generó bullying, matoneo, amenazas, procesos judiciales traídos de los cabellos. Pues es la misma majestad presidencial la que hoy tiene la oportunidad, y yo invito al presidente Santos, de que en vísperas del 9 de febrero, que es el Día de los Periodistas en Colombia, tenga un acto de generosidad y utilice esa magnitud, esa majestad presidencial para tener un acto de deferencia con los periodistas que fueron señalados, que fuimos señalados y estigmatizados, que nos ha traído y nos sigue trayendo costos para nuestro buen nombre, para nuestro prestigio, pero especialmente para nuestras Después de familias. una pausa vamos a tener conclusiones, vayámoslas preparando. Estamos en la parte final del programa y yo estaba meditando que es que en la política el lenguaje chabacán, el lenguaje vulgar, el del pueblo comunica mucho y gusta. Y la gente le gusta, tiene un morbo. Y entonces yo creo que es obligación de los políticos y de las autoridades elevar el nivel en vez de bajarlo. Y yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo muy grande. Inclusive lo que tú generalizaste, que corregiste, estuvo muy bien, porque es que no podemos caer en que cuando nos sentimos agredidos caemos en el juego, que es lo grave del matoneo, contestar con matoneo, que es lo que ocurre casi siempre. Cada uno de ustedes, por favor, sugiera soluciones para ponerle freno al miedo tan impresionante para denunciar y a la solución de que no se dé este matoneo y este bullying político que le está haciendo tanto daño al país y a la política. Bueno, voy a poner un ejemplo para contestarte, Noemí. Nosotros en Canal Capital, que no es el órgano oficial de la administración, sino Canal Capital es de los bogotanos y las bogotanas, es el canal público, me criticaron mucho cuando el expresidente Uribe fue a Canal Capital. 2 horas de entrevista donde volvió a ratificar lo que tantas veces me señala. En fin, y la gente me llamaba, ¿usted por qué le dio la palabra al expresidente Uribe? Pues sencillamente porque nosotros no vamos a comportarnos igual en el sentido del matoneo, de estigmatizar y señalar, y creemos que nuestro comportamiento como generadores de opiniones, más bien, abrir los micrófonos a la diferencia, pero eso sí, con cordura y con respeto. Y está haciendo usted un buen trabajo que le reconozco. Gracias, Manuel. Pues mira, yo creo que los medios de comunicación que tienen influencia, por ejemplo, los programas de radio, yo pienso que no deberían, una cosa muy bien sencilla, en las entrevistas, según les caiga bien o mal el entrevistado, o bien le someten a una entrevista que todos son halagos, o bien le someten a un interrogatorio de la Gestapo. Es decir, yo pienso que también nosotros tenemos una responsabilidad de ser un poco ecuánimes. A mí a veces también se me va la boca y entonces tengo que también refrenarme, pero pienso que con nosotros como periodistas, bueno, con demasiada excesiva frecuencia, pero tengo que decir que como periodistas tenemos que hacer nuestro papel, y luego los jefes de Estado, hombre, un poquito de dígale que no está a favor de la seguridad, lo que tú te quieras, pero a llamarle canalla, y el otro rufián de esquina, además, rufián de esquina que lo tuvo que leer, porque es que un cachaco como él, de la oligarquía, no le sale eso de rufián de esquina. Es que es el tema del estilo país y bogotano, ¿no? Que es tan tremendo, y a mí el tema de la gavilla sí que me preocupa, estas solidaridades de los áulicos o de los amigos que hacen aún más grave lo del matoneo del bullying, profesor. El ejemplo es la parte definitiva en esto, y aquí los periodistas y los opinadores tenemos una responsabilidad enorme. A veces hay una palabra fácil que es procaz, que es fuerte y es mejor cambiarla, no porque sea un eufemismo, sino porque en un momento determinado una palabra puede ser incendiaria en medio de las audiencias. Y lo segundo, saber que las redes sociales ya no son el agora
pública, ese lugar de debate que soñamos hace 5 años o 10 años, se convirtió en un escenario igual que los otros espacios públicos, donde hay propaganda política, donde hay mentira, donde hay injuria, donde hay calumnia, manipulación, anonimato, bullying y demás. Pero váyame pensando para otro programa, soluciones también para esas redes. A ver, y nuestro senador Vélez, ¿cómo en el Congreso, cómo se va a mirar este tema tan delicado? Yo creo que lo que deberíamos buscar es que el gobierno nacional de pronto trate en esta etapa que viene, que es política y electoral, de guardar mucha más neutralidad. Yo creo que el gobierno siento yo que ya empieza a haber cierta presión. Que no sea como el gobierno anterior, que no hubo nada de neutralidad. Hacia quienes no comparten sus tesis, entonces de pronto buscando la reelección, que empiecen a dar unos pasos de presión y hacia quienes no están de acuerdo con esa reelección para lograr concretar ese propósito, a través de un bullying. Y eso se refleja inmediatamente en un respaldo de algunos medios de comunicación que, queriendo estar bien con el mandatario o con el presidente, pues entonces van a buscar también presionar de alguna manera a quienes no estamos de acuerdo con la reelección del presidente Santos. Entonces, yo creo que el mensaje para el gobierno es quietos, neutralidad, porque lo acabamos de ver, dos intervenciones en política, sí que me parecería lo importante. de Vargas Lleras y lo del tema de la revocatoria de Petro, que me parece que lo que tiene que guardar el presidente es neutralidad, ni a favor ni a contra. Y que dejen pasar los medios, ¿no? Sí. Bueno, yo termino el programa pidiéndole a todos los televidentes algo, que estudiemos la palabra hostigamiento. Es que es tan mejor vivir tranquilos y no obsesionarnos y hacerle la vida infeliz a alguien con humillaciones hipócritas o haciéndole pues insidia y con mala intención manteniéndole la vida en dificultades. Yo sí creo que esas dos palabras deberían dejarnos reflexionando: el hostigamiento y la insidia.